Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, es un gusto saludarles. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Por el Respeto de tus Derechos, un programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur y transmitido gracias al Instituto Estatal de Radio y Televisión de nuestro estado. En este momento nos encontramos a través de las señales de radio, de la radio de Sud California y por supuesto a través de las redes sociales, retomando nuestra señal de televisión el próximo martes. Yo soy Vero Galindo y como cada emisión comparto los micrófonos con la maestra Charlene Ramos Hernández, presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur. Maestra, buen día. Muy buenos días, qué gusto estar aquí saludando a todas las personas que nos estamos recuperando, ¿verdad? De esta lluvia que nos dejó Norma con este huracán. Y pues aquí, no obstante, atendiendo a esta necesidad que tanto le gusta a la población sudcaliforniana, el conocimiento de sus derechos humanos. Totalmente. Y fíjese, maestra, que justamente Norma nos ha dejado grandes enseñanzas. Me refiero a este último fenómeno meteorológico que, pues bueno, azotó La Paz, Los Cabos y que merece la atención. Y sobre todo con perspectiva de derechos humanos. Es por eso que esta mañana nos acompañan en este espacio el licenciado Eric Iván Agúndez, director de Protección Civil del Ayuntamiento de La Paz, así como el licenciado Carlos Alfredo Godínez León, representante de la Asociación de Bomberos Veteranos Voluntarios de Baja California Sur, el Centenario. Bienvenidos, amigos, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, es un gusto y un agrado el poder informar y poder estar acá. Gracias. Como siempre es un honor poder estar a través de los medios masivos de comunicación, saludando a Baja California Sur y sobre todo hablar del tema de derechos humanos, cuestiones muy vitales e importantes en estos tiempos. Maestra, los expertos en la materia de atención humanitaria, de protección civil, muchísimas veces tienen que tomar decisiones de último momento, tienen que generar políticas en el instante en el que está ocurriendo la emergencia. Y eventualmente la ciudadanía no nos damos cuenta, ¿no?, de la importancia de acatar las sugerencias, las recomendaciones y las indicaciones de las autoridades. ¿Por qué es tan importante, maestra, la relación que existe entre los derechos humanos y la prestación de estos servicios de asistencia humanitaria y de protección civil? Por supuesto, es que realmente hay pocos acontecimientos donde sea tan evidente la necesidad y el papel que juegan las autoridades y los servidores públicos, las servidoras públicas, como en un evento de una catástrofe meteorológica o un evento de desastre natural o incluso en una situación de un desastre social, que también lamentablemente sabemos con Odil se dio en este estado una situación también de una catástrofe, no solamente en la natural, sino después sí, claro, en la revuelta social, ¿no? Entonces pocos eventos hay en los cuales se vuelve tan obvio el papel de las autoridades para justamente salvaguardar los derechos de todas las personas. El derecho a la vida, el derecho a la salud, el poder estar protegiendo su integridad, poder estar asegurándose de que tengan un lugar al cual puedan huir de sus casas cuando sus viviendas se encuentran en una situación de riesgo. Y si no existiera el Estado, si no existieran estas personas que están cumpliendo con estas labores tan importantes, que también están dejando la comodidad de sus hogares, ¿verdad? No están en horario de trabajo de oficina, ¿no?, de 8 a 3, sino que sabemos que los huracanes suelen llegar en las noches y además son acontecimientos que se expanden a lo largo de días. Así es. En los cuales los servidores públicos y las servidoras públicas se encuentran trabajando en condiciones extenuantes para poder cumplir con el mandato del Estado de velar por el bienestar de toda la ciudadanía, de toda la población. Si no existieran todas estas personas haciendo estas labores extraordinarias con los recursos del Estado, con todas las autoridades y las facultades que la ley les compete y las obligaciones que la ley misma también les constata, ¿a dónde irían las personas a refugiarse? Totalmente. Y para lograr este mecanismo de salvaguardar la vida, la dignidad de las personas, es necesaria la presencia de estas dos grandes áreas del proceso, que es la parte de protección civil desde el seno gubernamental, en este caso representada por el compañero Eric en el municipio de La Paz, y también la parte de la gente que es voluntaria
y que lleva toda la vida trabajando, muchas veces sin remuneración, muchas veces con recursos propios, pero para atender a quienes más lo necesitan. Si me permiten, me encantaría escuchar cómo es que desde el Ayuntamiento de La Paz, desde el sector gubernamental, se trabaja en esas situaciones de emergencia, velando con la perspectiva siempre del respeto irrestricto a los derechos de todas las personas. Sí, comentarte, contextualizando lo que viene siendo la política pública municipal en materia de protección civil, hace aproximadamente 6 meses llegué al compromiso y la responsabilidad de la Dirección de Protección Civil aquí en el municipio de La Paz, y atendiendo los protocolos, lo que vendría siendo por ahí de abril, a finales de abril, tuvimos la oportunidad de estar en el Encuentro Nacional en materia de protección civil en el estado de Quintana Roo, donde se nos instruyó el mecanismo y la política pública en materia de protección civil en aras de la cuarta transformación de nuestro país. Y derivado de esa reunión, acá nosotros atendiendo los protocolos que se hacen por esta temporada de lluvias y ciclones tropicales 2023, donde se nos dieron los pronósticos a nivel nacional que iban a operar para la zona del Pacífico, que iban a ser entre 16 y 22 fenómenos. Algo atípico, empezando atípico ahí, ¿por qué? Porque se haría presente lo que vendría siendo el fenómeno del Niño. Entonces nosotros pasábamos de una temporada activa en materia de lluvias y ciclones tropicales para este ejercicio del año, pero pasaría de activa a intensa. Claro. Entonces, en ese sentido, nosotros atendiendo los protocolos, activamos el día 22 de mayo del ejercicio de este año. Nosotros instauramos nuestro Consejo Municipal de Protección Civil a la par del Consejo Estatal de Protección Civil, que son los mecanismos alternos jurídicos que tenemos nosotros para poderle dar frente a esta temporada que concluye prácticamente lo que vendría siendo el 30 de noviembre. Entonces, en ese sentido, nosotros dejamos en un receso el tema del Consejo Municipal de Protección Civil a la par del estatal, y cuando se manifiestan este tipo de fenómenos en nuestro territorio sudcaliforniano, específicamente en lo que me corresponde aquí en el municipio de La Paz, nosotros tenemos un protocolo de actuación, y ese protocolo de actuación son diversas autoridades de los 3 niveles de gobierno, las Fuerzas Armadas y también la sociedad civil organizada, quienes integramos este consejo para la toma de decisiones. Son decisiones totalmente que se toman en un consejo a la par del Consejo Estatal de Protección Civil y posterior el Consejo Municipal de Protección Civil. Esta es la forma en cómo se toman las decisiones. Para cada situación hay una brigada. El Consejo Municipal en materia de protección civil se compone de 12 brigadas, que por ponerles un ejemplo, está la brigada de evacuación, de las personas que trasladan de sus domicilios a los refugios temporales cuando estos se aperturan, y también la brigada de abastecimiento. Esto lo comparto y lo comento porque verdaderamente yo como director de materia de protección civil soy parte de este consejo que toma las decisiones, pero cada brigada tiene sus representantes, como es la brigada también de los compañeros de cuerpos de emergencia y atención en materia de la sociedad civil organizada, de voluntarios y de voluntarias. Este es el mecanismo que nosotros tenemos para darle frente, este es el mecanismo que tenemos nosotros para tomar las decisiones. Aprovecho para decirlo porque el tema de la suspensión de clases no es una decisión unilateral, claro, sino es una decisión que se lleva a la mesa, se propone, se vota con la firme decisión que la Secretaría de Educación Pública participe en esto. Ahorita con el tema que tenemos, estamos en la evaluación de las instituciones educativas para poder reaperturar estas instituciones para que puedan volver a clases con salvaguarda de la vida, y sobre todo que se pueda volver a una normalidad en materia educativa. Totalmente, licenciado, es bien importante porque muchas veces como ciudadanía no conocemos la estructura. Decimos, va a sesionar el Consejo Municipal de Protección Civil, va a sesionar el Consejo Estatal, pero no sabemos que está conformado por varias áreas fundamentales que de manera colegiada analizan la situación, el pronóstico del tiempo, de manera transversal con la CONAGUA, por ejemplo, con la Comisión Federal de Electricidad, y ver la viabilidad de las decisiones. No solamente se suspenden clases porque se suspenden clases,
¿no? Es muy importante la cuestión del tráfico vehicular y demás, pero en este sentido sabemos que está la parte de las autoridades de los 3 niveles de gobierno, pero también un bastión muy importante que es el trabajo de las y los voluntarios, que es el trabajo de la sociedad civil organizada representada por Carlos Alfredo Godínez León. Amigo, platícanos por favor, ¿cuál es la importancia de estas agrupaciones que están al 100% durante los desastres naturales? Como siempre, un honor, lo dije, reitero mi saludo a todos los habitantes de Baja California Sur y hasta donde llegue la señal. Maestra Charlín Ramos, un honor verdaderamente poder participar en esta mesa de estas opiniones que son tan interesantes y sobre todo que tienen que ver con los derechos de la ciudadanía y sobre todo con todos aquellos que en su momento se pueden ver limitados incluso en alguna situación más allá de la misma situación propia a la que todos nos vemos expuestos, claro, como en este caso es un ciclón tropical. Vero, gracias por invitarnos. Director, amigo, la verdad que la sociedad civil, los grupos organizados juegan un papel muy importante, y digo juegan porque se enrolan. Primero que nada, porque conocen en términos reales la situación que puede prevalecer en sus comunidades. Los grupos voluntarios de las diversas organizaciones que tenemos en Baja California Sur son precisamente ciudadanas y ciudadanos que tienen conocimientos y que son expertos en la materia y que se han ido profesionalizando, pero que principalmente conocen geográficamente su territorio. Totalmente. Y esto indudablemente es lo más importante. Cuando se logra mezclar, cuando se logra sumar el esfuerzo de las autoridades en base al conocimiento que se tiene de la zona, se vuelve mucho más fácil y mucho más sencillo poder atender a la población. Por ejemplo, saber que en una colonia existen 10 abuelitos, claro, 10 abuelitas, 5 que utilizan algún apoyo para movilizarse, alguno que está postrado en cama, incluso no un abuelito, incluso cualquier otra persona, ¿verdad? Esa es una de las cuestiones importantes, saber dónde hay un vado, dónde hay un arroyo, dónde hay una zona donde no se va a poder bajar con el simple hecho de que llovizne, claro, no necesariamente con los efectos del fenómeno. Yo soy muy respetuoso de la parte institucional, he participado dentro de estos esfuerzos, he encabezado estos esfuerzos, y para mí lo más importante es el antes. Las decisiones generales que se dictan desde oficinas centrales a través de las autoridades calificadas, por supuesto que están avaladas por todos nosotros, por supuesto que sí. Pero tenemos que situarnos en nuestras comunidades, tenemos que ver nuestras vulnerabilidades. Creo que por allá va precisamente esta charla, para poder mitigar los efectos negativos a la población. Yo lo digo con mucho respeto. Podrá haber un documento oficial que diga, viene el ciclón fulano, viene Norma a tanta distancia, viene a una velocidad de 9 kilómetros, pero han dicho que esto es que no tienen palabra de honor, que son muy erráticos. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Adelantarme a cualquier situación. La naturaleza es eso. Lo atípico lo tenemos nosotros que administrar. Tenemos que saber cómo contraatacar, cómo contrarrestar todo aquello que nos puede afectar. Totalmente, y para seguir charlando de este tema, vamos a ir a un corte y regresamos. Esto es por el respeto de tus derechos. Seguimos, estamos en vivo, a través de las redes sociales. Para que no se les olvide. Es muy importante toda la gente que nos está viendo, porque es esta suma de labores las que llevan a que no tengamos ninguna situación complicada, que no haya pérdidas humanas, que los daños sean los menores, ¿no? Mitigar cualquier efecto relativo a los daños ocasionados. En este sentido, cuando regresemos del corte, pues nos encantaría que la maestra nos pudiera abonar a la necesidad de la existencia de mecanismos de promoción y protección civil con perspectiva de derechos humanos.
y cómo coadyuvan las comisiones de derechos humanos para que la ciudadanía, justo como en el espacio del día de hoy, pues tome conciencia de acatar las instrucciones, ¿no? Claro, sí, pues eso fue la razón principal de decidir este tema en estos contextos, porque vimos con el anterior huracán pues esta práctica de la ciudadanía de quererse aventar al lado, de quererse cruzar los arroyos crecidos, y ahí están los miles de videos, bueno, de noticia nacional, internacional, de las personas, curiosamente todos eran hombres, ¿no? Ahí también hay otro componente que tendremos que analizar también de esta masculinidad tóxica que aún existe, ¿no? En este arranque de pensar que, no, sí, cómo no, yo puedo, y ahí van y se ponen en una situación de riesgo muy importantes sin permitirse reflexionar. Por ejemplo, ¿no? Yo constantemente hablo de la parte de la reflexión para las autoridades, pero también aplica para la ciudadanía. Totalmente de acuerdo, maestra. Creo que es un tema que sí nos ha tocado enfrentar en diferentes momentos, y eso ha sucedido y se pone en riesgo la integridad de las personas. Evento tras evento, ciclón tras ciclón, lluvia tras lluvia. Creo yo que aquí, precisamente el antes, por eso hago hincapié en el antes, tiene que tomarse medidas pertinentes, drásticas. Y drásticas significa cerrar el paso. Cerrar el paso. Pues no hay persona que aguante, no hay personal que aguante, incluso las inclemencias del tiempo no las puedes someter, pero tienes vehículos de gran calado, tienes maquinaria industrial que puede atravesarse fuera de la zona del riesgo donde corre el agua, y bloqueas la carretera, los principales vados de la ciudad. Deja tú en la carretera federal como quiera, proteges el grueso de la población. Sí se puede, para evitar eso. Y otra, sancionar a quien incurra, porque está tipificado como un problema grave. Estamos de vuelta, esto es por el respeto de tus derechos. Quienes nos siguen a través de las redes sociales saben que la plática está bien interesante cuando nos vemos al corte. Justo, y quiero decirlo abiertamente, no se trata de señalar la labor de las autoridades, ni tampoco las decisiones ciudadanas. Se trata de hacer conciencia, que debemos de preservar nuestra vida, la vida de nuestros seres queridos, de las niñas, de los niños, de los adolescentes, ser un buen ejemplo para quienes apenas están en los primeros años de la infancia y de la adolescencia. Porque justo mencionaba la maestra Charlene en el corte, bueno, ¿qué pasa con los múltiples videos que vemos a través justo de las redes sociales, en donde alguien dice, no, sí pasa mi carro, sí pasa mi Chevy, ¿no? Bueno, naturalmente no somos a veces conscientes de la dimensión que puede tener el volumen del agua que se encuentra, por ejemplo, en un vado, ¿no? El compañero Carlos decía, bueno, vamos haciendo todos los esfuerzos antes, hay protocolos institucionales, pero es fundamental que estos protocolos se lleven a cabo desde la perspectiva de los derechos humanos, promoviendo ante todo la dignidad y la vida, y hacer lo que sea necesario para garantizar la vida de las personas que nos encontramos en situación de riesgo. No sé si tenías, Carlos, otro comentario con el que cerrar lo que estabas abonando antes de irnos al corte. Sí, bueno, casualmente la sociedad debe de integrarse, la sociedad debe de enterarse, y por eso es vital que los medios de comunicación coadyuven. Yo en su momento soy un convencido de que a través de esto es como se logra generar mayor incidencia, que la gente escuche. La autoridad podrá hacer esfuerzos indudablemente siempre bien aquilatados, pero en la medida en que se genere la información, en la medida en que se disperse por la sociedad a través de las redes sociales hoy tan socorridas, se toman medidas, la gente reacciona, incluso la gente apoya, la gente lo apoya. Este tipo de eventos se tienen que dar, se tienen que seguir dando. Baja California Sur está geográficamente ubicado en un lugar donde seremos blanco de este tipo de fenómenos. Y ojo, el cambio climático está latente, y por supuesto, decir algo antes que otra cosa suceda. Hablaba nuestro amigo director de que la temporada concluye el 30 de noviembre. Hoy yo solicitaría que se tome en cuenta para Baja California Sur
el tema de que está en desarrollo el niño y que dicen los expertos en la materia que habremos de tener lluvias torrenciales, que habremos de tener fuera de ese 30 de noviembre, un otoño muy frío, incluso los meses de noviembre registran lluvia para nosotros, si nuestra geografía, si nuestra topografía es complicada de por sí. Entonces sí, ya tendríamos que desde hoy mismo estar pensando en qué sigue para aquellos meses, sobre todo aquellas fechas en las que pues es visitada la ciudad, porque vienen las fiestas de diciembre, claro, porque vienen muchos eventos en los cuales sin duda alguna se debe de considerar desde ya este tema. Amigo Eric, sabemos que son muchísimos los desafíos para la administración municipal, La Paz y los 5 municipios de Baja California Sur. No hay equipos humanos que puedan ser suficientes, ni fuerzas suficientes para atender la emergencia, para estos embates de los fenómenos climatológicos, meteorológicos. Pero platícanos, por favor, ¿cuáles son estos principales desafíos que como dirección ustedes han enfrentado y el llamado a la ciudadanía a hacer conciencia respecto a apoyar o a coadyuvar con las actividades justamente de la Dirección de Protección Civil? Yo creo que podríamos partir. Yo cuando llegué a la dirección busqué lo que era el esquema de la actuación y desafortunadamente a la hora de estar revisando encontré que no contábamos con un atlas de riesgo actualizado para nuestro municipio de La Paz. En palabras, ahora sí que prácticas, el atlas de riesgo es el ABC del territorio, del sistema que existe en materia de protección civil de manera local, de los antecedentes históricos de los fenómenos perturbadores, de todos los sistemas que han existido y de los cambios. Claro. Y tenemos que tener este instrumento tan fundamental e importante. Me di a la tarea de acudir a la universidad salvaguardando la vida y el patrimonio de las y los ciudadanos, que es lo principal arista que tenemos en materia de protección civil. No nada más protección civil son huracanes, son lluvias, son visitas de certificados de medidas de seguridad a los establecimientos que venden productos, servicios y bienes, y que nosotros tenemos la tarea de acudir para constatarnos física y ocularmente a través de actos de molestia, precisamente. Y esos actos de molestia son a petición de parte cuando el contribuyente va, saca su licencia de funcionamiento y acude a Protección Civil a revisar y verificar sus medidas de seguridad. Y el otro mecanismo, el acto de molestia, es por medio de la denuncia ciudadana. ¿Por qué decirlo? Porque también esto contribuye a la seguridad cuando tenemos este tipo de fenómenos, porque sabemos que hay desabasto en algunas de las ocasiones en estos centros de distribución que existen aquí en nuestro municipio de La Paz, y que históricamente no encontré que a esos establecimientos en la historia se les hayan hecho visitas de inspección, y es por eso que actualmente, y es en la opinión pública, que esos establecimientos de carácter considerable, donde hay hombres y mujeres trabajando, no tenían visitas de inspección. Se les hicieron las visitas de inspección, y es por eso que se le colocaron los sellos de clausura y que están en las redes sociales, y que hemos estado en esta evolución en materia de protección civil, porque no nada más es importante el consumidor que asiste a estos establecimientos, porque cuando pasan este tipo de fenómenos, pues las personas buscan abastecerse de esos alimentos y de esas cosas, y no nada más es proteger al consumidor, sino también proteger a las y los trabajadores que prestan ese servicio. Totalmente, estamos hablando también de centros educativos, de centros de salud, hospitales, instituciones de los 3 órdenes de gobierno que cuentan con oficinas de representación, todas estas áreas, todos esos espacios en donde converge la gente, donde las personas vamos, acudimos, solicitamos servicios o compramos algún producto, deben de estar avalados justamente por una serie de mecanismos que garanticen cosas tan sencillas como las rutas de evacuación o los extinguidores, que estén justamente refrendados cada año, que vayas y pagues tu giro comercial y entonces vayan y te inspeccionen, porque imagínense, estamos hablando en este momento del suceso Norma, ¿no? Pero donde ocurre un temblor, ¿no? Situaciones complejas, bueno, cómo salimos, la parte de la prevención es muy importante y la vamos a tratar dentro de unos momentos más. Maestra Charlene, desde la perspectiva, de la óptica de la protección de los derechos de las personas,
¿Cuáles son los desafíos para mejorar en la práctica gubernamental y en la práctica ciudadana y poder velar por la dignidad humana? Pues prácticamente los que ya se comentaron en esta mesa. Tenemos del lado de la comunidad, de la ciudadanía, esta parte tan importante que indicó el licenciado Godínez. La comunidad, el Estado, por mucho presupuesto, por mucho personal, por muchas instituciones, por muchas leyes, jamás de los jamases va a poder cubrir la totalidad de la ciudadanía y del territorio del Estado. Es imposible. Humana, jurídica, o sea, simplemente imposible. Requiere del apoyo de la ciudadanía. Primero en que obedezca, para empezar, ¿no? O sea, que las reglas sean legítimas, que sean entendibles, que sean claras, que sean justas, para que entonces la ciudadanía las obedezca. Sabemos que siempre habrá las personas que tienen el deseo de ir en contra de la norma por diferentes razones, algunas porque no las entienden, otras porque tienen un interés adverso, pero al final del día la generalidad, lo que importa es que la generalidad de manera voluntaria tenga ese deseo de cumplir con las reglas sociales. Pero lo que comentaba el licenciado Godínez es algo muy importante. La ciudadanía, que no son servidoras públicas, hacen este inmenso aporte a la paz social con su voluntariado, con sus donativos, con sus actos diarios y cotidianos, y más en situación de emergencia. Claro. Poniendo sus recursos y su tiempo, aunque no es su obligación conforme a derecho por no ser servidores públicos, pero hacen esta extraordinaria labor de aportar y dar, por ejemplo, algo muy elemental. En una situación de emergencia, decía aquí el licenciado, pues es que sale en redes sociales o sale en los radios, en la televisión, el papelito que dice, ahí vienen normas, se está sacando. Pero tenemos que entender que hay personas que a lo mejor no tienen acceso a redes sociales. Sí, a lo mejor en ese momento no hay luz, a lo mejor en ese momento se le acabó el saldo del celular, claro. A lo mejor en ese momento no tiene un radio a la mano o está en una ubicación que no llega a la señal. Entonces, ¿cómo podría saber la ciudadanía que está en riesgo si no es porque hay toda una comunidad que se lo está diciendo? Y por el otro lado tenemos el enorme papel de obligatoriedad de las autoridades, que en esta parte que comparte aquí el licenciado aún desde el Atlas de Riesgo es tan elemental y tan significante para que puedan las autoridades con toda fundamentación argumentar que esta zona es de riesgo y se tiene que cerrar por estas razones, y no que sea arbitrario, porque justamente es uno de los grandes reclamos de la ciudadanía cuando se da una queja por violación de derechos humanos. Es que a lo mejor llegó un servidor y dijo, uy, ahí viene el huracán y como que me cae mal, entonces vamos a hacerle una inspección a ¿no? Claro. Y entonces, ¿dónde está la lógica? ¿Dónde está la aplicación general de la legislación? Aquí es un acto de discriminación, un abuso de autoridad, usando de pretexto una emergencia. Totalmente, maestra. Y este es un tema fundamental para la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Cómo poder ayudar a la ciudadanía a diferenciar estos actos emergentes, urgentes, frente a una violación a sus derechos con la autoridad municipal o estatal. Pero esto después del corte, regresamos en un momento más. Claro, porque... Disculpa que tengo no te preocupes, no. Por eso te comentaba, sí. pero yo vine. No, sí, no más ahorita, ¿sabes? Sí, más en esta... No te preocupes, agradecemos muchísimo. De hecho, ahorita te vamos a comprometer para otra fecha para que de una vez nos ayude. Es bien extenso. Sí. Nosotros cuando hemos tenido pláticas en materia de protección civil, no es un café el que nos tenemos que echar, ¿no, amigo? No, son muchos, ¿verdad, Joel? Sí, porque son varios, sí, pues. Es muy extenso. Es muy extenso, como lo están manejando, la verdad, lo veo muy prudente, porque efectivamente el tema de la protección civil es tan amplio como Baja California Sur. Y Baja California Sur, miren que es amplio. Y diverso. Largo. Entonces, no tan ancho, pero sí la como verdad, largo. la verdad que efectivamente la lluvia, los ciclones tropicales no es lo único. Claro. Son N tipo de situaciones que se viven a diario
Y agreguen ustedes a esto el desarrollo que tiene Baja California Sur. ¿Qué tiene que ver el desarrollo? Pues tiene que ver la densidad poblacional, tiene que ver caminos, tiene que ver asentamientos humanos que hoy por hoy están haciendo en diferentes lugares, en la costa, en la serranía, en diferentes lugares. Sí. Y algunos de ellos sin la calidad, sin la certificación, que yo platicaba ahorita el director. Te lo esperas. Y, para mí la parte más difícil, tenemos que hacer algo, tenemos que integrarnos, pues tenemos que generar una... A mí me gusta mucho hablar de la gestión integral del riesgo, gestión integral del riesgo, cómo mitigar eso. Se tiene que hacer algo que en conjunto gobierno, autoridades, cámaras, colegios, sociedad civil, voluntarios, vecinos, acojamos como responsabilidad nuestra, los que aquí vivimos, para lograr identificar. Efectivamente, el Atlas es vital. Sí, vital, sí, claro. Es vital. Sí, claro. Pero a nivel local. Y además, una vez que exista, que se esté actualizando, justamente derivado de los de permanente. Hay algo bien interesante, que dentro del convenio de colaboración se va a capacitar a personal de nosotros para actualizarlo, Sí, y claro. que eso no genere costo, porque generamos un costo fuerte. Entonces ahora el mismo personal, los geólogos y los geofísicos que tenemos ahí, se van a encargar de estar actualizando. De hecho, decirles, es importante y no soslayarlo. Tenemos en Baja California Sur expertos en la materia. claro. Incluso, Y esta idea de que solo en la Ciudad de México hay expertos. Si voy a hablar de un sismo, tenemos a los sismólogos aquí en la academia que conocen, al igual que el resto, pero que conocen la conformación de nuestra entidad, es decir, trajes a la medida, los trajes a la medida. México es un mosaico de situaciones y de cuestiones que se enfrentan, pero ¿quién mejor que el del lugar en todos los aspectos para hablar de sus situaciones de vulnerabilidad? Está mi operador. La verdad es un temota. Por eso- Sí. Estamos de vuelta, eso es por el respeto de tus derechos. Simultáneamente transmitimos a través de redes sociales. Estaban escuchando toda la charla, la conversación, ahora que estuvimos en este espacio de corte. Y justamente, y lo voy a decir al aire porque ya quiero comprometerlos antes de que se me olvide, que derivado de los efectos de Norma, pues hay algunos cambios en la señal del Instituto Estatal de Radio y Televisión, a quien agradecemos de verdad, de forma institucional y personal, que nos sigan abriendo el espacio pese a las vicisitudes que se están presentando a través de la señal de la radio de Sur California, que llega a todos y cada uno de los rincones de la Baja California Sur. No así la de televisión, que estará recuperándose el siguiente martes. Es por eso que quisiera de una vez, ¿no? Comprometer a los licenciados, a Eric, a Carlos, a que vuelvan con nosotros las primeras semanas de noviembre, ya que haya pasado un poco la emergencia, ya que la esperemos que por lo menos la situación de Norma ya esté no olvidada, pero sí ya más relajada, para que podamos platicar justamente no solo de los huracanes, sino por ejemplo también de los frentes fríos, también de los temblores, también de los movimientos de placas tectónicas, también, ¿por qué no? Si alguien tiene una duda respecto a protección civil dentro de un establecimiento, o por qué me clausuraron, o cómo hacerle para que no me clausuren, y cómo no tener que presentar una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por el actuar de las autoridades, pues todos estos temas podamos charlarlos y sobre todo incidir en la conciencia colectiva para buscar siempre el bienestar y ponderar los derechos. Esperamos acordar una fecha al finalizar este espacio para que en noviembre se encuentren acá con nosotros, maestra. Nuevamente, claro. Y es que es tan importante este tema de que la ciudadanía podamos entender, porque los derechos humanos no son absolutos, todos, en todo momento y a cada instante. También los derechos humanos tienen límites, y esos límites son precisamente los derechos humanos de las demás personas. Cuando podemos decir, es que mi derecho humano a la libertad de tránsito, y entonces me cruzo el vado, ¿no? Entonces, ninguna autoridad, porque aquí no puede haber retenes arbitrarios, y entonces yo conozco mis derechos y me voy a cruzar el vado. Tiene que ponerse a pensar que para rescatarle de ese cruce irresponsable que está realizando ese ciudadano, es masculino, porque decía, la estadística sí está bien marcada, claro. sí. Entonces, pues se tienen que arriesgar otros ciudadanos, Claro. que son servidores públicos o voluntariado, que tienen que estar
metiéndose a los vagos con las camionetas, con los camiones enteros, poniendo en riesgo su vida para poder rescatar a este ciudadano irresponsable que decidió que era su derecho de tránsito pasarse el vado, ¿no? Entonces, ahí evidentemente no hay una violación de derechos humanos, hay una situación de emergencia y es a donde se tiene que hacer el llamado a la ciudadanía a que hay que ser responsables en el ejercicio de nuestros derechos. Eso es lo más importante. Este derecho que yo estoy ejercitando no lo puedo ejercer de esta manera tan arbitraria y tan irresponsable que voy a poner en riesgo la vida de otras personas en una situación de esta naturaleza. Y es que esto es fundamental, poder entender que las autoridades están trabajando bajo un protocolo establecido. Eric. Sí, aquí la situación que se da para la situación territorial que nosotros tenemos acá, todo es colegiado, todo es consensado. Los programas, por ponerte un ejemplo, el programa especial de cruce seguro, se delimitan los 50 cruces que tenemos en la zona urbana, los 18 en la zona rural. Activamos este protocolo con la firme intención de que la ciudadanía que cuenta con los medios tecnológicos pues pueda hacer uso de ellos para bien informarse, porque bien es cierto, no podemos prohibirles que salgan de su casa por alguna emergencia o por alguna situación que cada persona considere a título personal que es importante, pero que salga con la mayor información. En el tema de traslados, nosotros habilitamos un programa específicamente para el tema de lo que viene siendo de los traslados. Hicimos uno para el tema de las inundaciones. Aparte, en materia preventiva, hacemos la proximidad social en las colonias con los comités en materia de protección civil, precisamente como decía el compañero, para que empoderar a la ciudadanía, porque creemos nosotros que si potencializamos esa información, podemos mitigar los riesgos en áreas de la gestión integral de riesgos para poder nosotros cumplir con esas etapas y poder salvaguardar la vida y el patrimonio de las personas. La situación geográfica que tenemos en nuestro municipio de La Paz es clara. Hay calles que se conocen como calles canal y el agua va a escurrir. Claro, el agua sigue su Claro que nosotros le apostamos a que pronto podamos tener nosotros niveles de infraestructura y podamos tener nosotros la comunicación de los puntos de la ciudad con puentes idóneos, y con eso estaríamos nosotros mitigando verdaderamente un riesgo, pudiendo nosotros mejorar nuestra capacidad de respuesta a la hora de una emergencia o de un auxilio, pero sobre todo tener las rutas para que los ciudadanos no pierdan esta comunicación y se generen estas situaciones como las que estamos viendo. Totalmente, el trabajo de las autoridades es fundamental, pero el papel que juegan voluntarias y voluntarios es la otra mitad de este rompecabezas. Platícanos, Carlos, un poco sobre la labor que realizan como agrupaciones, por ejemplo, bomberos. Año mayor se bajan en algún momento donde están establecidas y se ponen una vez que pasa el evento. Bueno, pues entonces con todos ellos estuvimos platicando y déjenme decirles que, siendo muy respetuosos de todo, les dijimos que pusieran mucha atención al tema de la sierra, de la laguna, que los potenciales que arrojaban las autoridades de manera... La fuente oficial nos hablaba de una situación sumamente importante. Les dijimos y les platicamos a ellos que hay un cono de incertidumbre en el traslado de rotación, en el traslado de cualquier ciclón, y que en algún momento puede variar dentro de ese cono. Por eso viene dibujado en las pantallas, ustedes lo ven, viene el centro, la ruta que pudiera tomar, pero nada le impide. Eso es lo errático. Claro. Y fue lo que sucedió en esta ocasión. Entonces, nosotros, antes de que pasara cualquier situación, nos pusimos de acuerdo con todos ellos, y aquí en La Paz, y así se hace, y también lo comunicamos a las autoridades oficiales, por supuesto que sí. Por eso va, pues, mi respeto, mi saludo para todos ellos, porque hablando de los derechos humanos, pues ahí se trabaja en la gestión integral del riesgo, desde tu comunidad, desde tu localidad. ¿Cómo evito que le suceda algo a don Pedrito? ¿Cómo evito que le suceda algo a doña María? ¿Cómo evito que le suceda algo a la familia que vive en la ranchería fulana, donde de antemano sabemos que se van a quedar interrumpidos en su camino, que la conformación de la zona no es favorable para este tipo de fenómenos? En el caso de los escurrimientos pluviales. Entonces, saber que está un refugio que en su momento las autoridades habrán de habilitar, pero que ya está establecido puntualmente, y que la ruta de evacuación de aquel lugar muy seguramente se va a ver afectada en cuanto se den los primeros efectos, valga la redundancia, de lluvia, de precipitaciones. Por eso el antes es más importante que nada. En la ciudad, en la zona urbana, los grupos voluntarios, valga decirlo con mucha solvencia y con mucha calidad moral,
Bomberos del Centenario hasta el día de hoy continúa, al igual que muchos grupos, sumado a las tareas de rehabilitación de su comunidad. Lo hacen de manera altruista, de manera voluntaria. Sufrieron las inclemencias desde el viernes, el lugar donde tenemos nuestra base, desafortunadamente no goza de las mejores condiciones, como miles de hogares de Baja California Sur y de La Paz, y somos solidarios a esa parte. Nosotros creemos que esto no ha concluido, nosotros creemos que hay otras etapas que junto con el gobierno habrá que llevar a cabo, y que cada quien desde sus trincheras deberá de aportarle a esto, y no olvidarse de ser incluyentes, no olvidarse de que la sociedad ocupa sentirse protegida, acuerpada. Hablar de la suspensión de clases, miren, tengo que decirlo de la siguiente forma y puntual. Sí, el Consejo, por supuesto, mi respeto pleno y total, pero hay decisiones que se instruyen por lógica. Si la zona está en una situación caótica y de desastre, tenemos que pensar en el post. Si no va a haber agua, si va a haber filtración de aguas negras a los aljibes, si se van a presentar algunas situaciones que pongan en riesgo la integridad de las personas, por lógica se tiene que suspender todo, y lo decía bien el director. Habrá que analizar primero, habrá que revisar si la estructura se encuentra bien, si las líneas eléctricas están bien, si las fosas sépticas, salud tiene que ir a hacer algunas pruebas por ahí antes de decidir retomar la vida normal. Pero además no puedes, porque si no hay luz en las viviendas, en algunas zonas, y no hay agua, ¿en qué condiciones van a ir esas familias? ¿En qué condiciones van a ir? Insisto, no estoy en contra de nadie, estoy a favor de que integremos esto, que las experiencias que se tienen desde la sociedad se le sumen y potenciar las medidas gubernamentales para beneficio de la población. Son derechos universales que se tienen, las mejores condiciones. Totalmente, Carlos. Eric, hablando del municipio de La Paz, que es, digamos, la zona que tienes como competencia en cuanto a la labor de protección civil, platícanos, Norma, ¿qué reflexión nos deja como autoridades, pero también como ciudadanía? Primeramente la base, lo comentaba sobre el atlas de riesgo. Ahorita también actualmente estamos nosotros en la modificación del reglamento en materia de protección civil. Eso es importante. De manera local, porque volvemos al tema, pues, o sea, nosotros tenemos, para poder actuar necesitamos basarnos en una norma, en algo que nos permita a nosotros tener esa capacidad de movimiento y sobre todo de actuación. Todavía los protocolos en materia de protección civil no están actualizados. Los reglamentos en el protocolo dicen que las mujeres son las que tienen que cocinar, que los hombres tienen que estar en otro lado, y todo eso es lo que estamos cambiando nosotros, porque cuando yo llego a un análisis y lo veo y digo, yo vengo de la sociedad civil organizada, yo soy Premio Estatal de la Juventud del año 2012 en la categoría labor social, propuesto por el heroico Cuerpo de Bomberos, por Cruz Roja,